Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Rocha, coordinador del área de promoción de la investigación de la Dirección de Fomento de la Investigación de la PUC. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación. Este encuentro tiene un enfoque interdisciplinario y abierto y reúne a la comunidad académica, representantes del Estado, del sector privado y de la sociedad civil con el propósito de generar espacios de diálogo y colaboración en torno a la ciencia, el arte, la tecnología y el desarrollo social. En esta sesión en particular estaremos bajo el formato de las denominadas mesas interdisciplinarias. Estas mesas buscan promover la reflexión crítica y colectiva sobre el rol de la investigación, la innovación y la creación en respuesta a los principales desafíos nacionales y globales, a través del intercambio de perspectivas entre expertos invitados y la presentación de experiencias desarrolladas por la comunidad. La mesa de hoy abordará el tema salud y bienestar y propone un espacio de reflexión sobre el papel de la ciencia y la innovación en la promoción del bienestar integral. Se abordarán temas como la salud mental, los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género y el uso de tecnologías para el cuidado emocional. A través de un enfoque interdisciplinario que reúne la salud pública, la psicología, la ingeniería, la comunicación y los derechos humanos, se compartirán experiencias y propuestas que buscan responder a los desafíos actuales en torno a la salud y el bienestar de las personas. Esta sesión está estructurada en dos bloques. En el primero tendremos una presentación de una especialista invitada y en el segundo un conversatorio con profesores e investigadores de la PUC que presentarán brevemente proyectos o resultados de sus investigaciones. A continuación, invito al doctor Javier Brioso, director de la Dirección de Fomento de la Investigación de la PUC, a dar unas palabras institucionales. Adelante, doctor Brioso. Muchísimas gracias, Juan. Reciban el cordial saludo del vicerrector de investigación de la PUC, doctor Eduardo Ismoes Cascón, quien actualmente se encuentra en el Vaticano con el equipo rectoral. Tendrán audiencias y reuniones con el Papa y su corte y estás siempre muy pendiente de este encuentro anual, que es uno de los eventos cumbre de nuestro vicerrectorado que desarrollamos cada año. Para mí es muy grato estar presente en este evento virtual sobre mesas interdisciplinarias que tienen temas que cubren desafíos globales, soluciones locales y, como dijo Juan en el día de hoy, desarrollaremos la mesa interdisciplinaria Salud y Bienestar con la presencia de la especialista, expositora, doctora Magali Blas, a quien le agradecemos desde ya su valiosa colaboración, ¿no? En especial estaremos tratando el enfoque que tiene nuestra universidad acerca de investigación, creación, innovación, pero con impacto, en este caso, en atención a las poblaciones vulnerables. Desde ya agradecemos a los expositores, conferencistas que nos compartirán sus valiosas experiencias en estos 3 días de mesas interdisciplinarias. También agradecemos al comité organizador del encuentro. Estamos seguros que todos los asistentes tendremos una magnífica experiencia. Y por todo lo expuesto y en representación del vicerrector de investigación, doctor Eduardo Ismoes Cascón, declaro aperturada estas mesas interdisciplinarias sobre temas que cubren desafíos globales, soluciones locales, en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación. Gracias. Muchas gracias, doctor Brioso. A continuación voy a presentar a la conferencista invitada a esta mesa, la doctora Magali Blas. La doctora Blas es profesora e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lidera la Unidad de Ciudadanía Intercultural y Salud Indígena y el programa Mamás del Río, reconocido internacionalmente por su impacto en comunidades amazónicas. Es profesora afiliada en la Universidad de Washington, Estados Unidos, y directora de la Secretaría de Incidencia Política en Salud del Colegio Médico del Perú. Ha recibido distinciones como el Elsevier Foundation Award, el Premio L'Oréal UNESCO Concitec y becas Ya, escúchame, mándame un WhatsApp, por favor, mándame un WhatsApp. Ya, gracias. Es autora de más de 50 publicaciones científicas y en 2023 fue reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más influyentes del Perú. Invito a continuación a la doctora Blas a iniciar con su presentación. Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú por la invitación. Es para mí un placer estar aquí
presentando sobre un tema tan importante. Hoy día voy a hablar sobre la importancia de la investigación y la innovación social en salud para responder a los desafíos globales y locales que tenemos. Hacer ciencia es vital en nuestro país porque la ciencia y las innovaciones sociales pueden impulsar las políticas y los servicios de salud. Creo que como investigadores tenemos el deber de que nuestras investigaciones no solo queden en publicaciones científicas o presentaciones en lindas conferencias, sino que impulsen y empujen las políticas de salud que tanto necesitamos en nuestro país. Y hoy les voy a dar un ejemplo de lo que hemos venido desarrollando en el marco de un programa que se llama Mamás de Río. Me voy a permitirme compartir esta presentación. Quería confirmar que la pueden ver. Voy a ponerle modo presentación. Excelente. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre los desafíos globales, soluciones locales en salud y bienestar. Y les voy a hablar de este programa que hemos venido desarrollando durante los últimos 10 años, que se llama Mamás del Río, que es un programa que nació inicialmente para mejorar la salud de mamás y bebés de áreas rurales amazónicas, pero que evolucionó ahora hacia una plataforma que busca incrementar el conocimiento en salud amazónica, en salud indígena y salud rural, en diversas áreas, como por ejemplo, trabajamos ahora en salud mental, en empoderamiento comunitario, en incidencia política, y también estamos impulsando iniciativas legislativas, de las cuales les contaré, que buscan cambiar la ley del agente comunitario de salud. Entonces, si pueden ver este slide, este es un recorrido que hacemos por los ríos. Trabajamos en comunidades alejanas, comunidades vulnerables que no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a luz, agua, desagüe y quedan muchas veces a kilómetros de establecimientos de salud. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en la salud de las mamás y los bebés? Y acá quiero hablarles del concepto de lo que es una innovación social en salud. Una innovación social en salud es una innovación que responde en primer lugar a las necesidades de las comunidades. Y acá quiero hacer una nota importante como investigadora, que muchas veces en investigación nosotros nos enfocamos en responder o investigar aquel hueco en el conocimiento que hay, ¿no? O sea, no se sabe esa hipótesis. ¿Por qué no investigamos eso? Y en realidad las investigaciones no deberían empezar así, sino deberían empezar, ¿qué necesita la comunidad para lo cual yo puedo con mis investigaciones contribuir a mejorar su salud? Y entonces ese es un principio de una innovación social en salud. Tú trabajas con primero identificar las necesidades de las comunidades. En segundo lugar, hay un liderazgo compartido con las comunidades. No es que yo que vengo de Lima o del país que venga, en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos que vienen a Perú, no es que yo sé lo que tú necesitas y te lo voy a dar, sino trabajamos mano a mano, con un liderazgo compartido. Y además hay un proceso de co-creación. Yo no vengo acá diciendo que mi idea, que es lo que me enseñaron en medicina o en mi doctorado en salud pública, es lo que tú necesitas, sino hay un proceso de trabajo colaborativo con las comunidades y que además busca impactar en sistemas de salud. No sirve de nada si yo hago una investigación, por más que more 20 años, si al final esta investigación se va a quedar solo en un artículo y nunca va a transformar la vida de más personas, más allá de las personas que digamos, estuvieron en mi proyecto de investigación. Entonces, eso es una innovación social en salud y son los 4 principios. Y bajo esa perspectiva es que nace Mamás de Río. Nace del trabajo que yo había primero realizado con enfermedades infecciosas en comunidades rurales, justamente siendo esa investigadora tradicional de la cual ahora me veo hacia atrás y digo, ¿cómo hice eso? Buscando más qué es lo que falta en el conocimiento, mucho más qué es lo que necesita la comunidad. Con Mamás de Río aprendí eso y identificamos esta gran brecha. Mueren 4 veces más bebés y 2 veces más mamás en áreas rurales que en el resto del país. Y eso es porque hay una brecha enorme de acceso a salud. 7 de cada 10 partos, y eso lo reportamos en nuestra publicación en el Lancet Regional Health Americas, 7 de cada 10 mujeres dan luz en su casa, sin la presencia de un personal de salud entrenado. Bajo estas condiciones, esa es la recreación de un parto en comunidades rurales.
Y, por ejemplo, en este parto no hay contacto piel a piel entre la mamá y el bebé, que como ustedes saben es enormemente importante porque ayuda a preservar la temperatura del bebé, es decir, evitar la hipotermia, porque bebés pueden morir de hipotermia, y además ayuda en lactancia temprana. Entonces, no hay eso, no hay equipos de parto limpio, entonces las mamás dan a luz y cortan el cordón umbilical con lo que tienen a la mano, que usualmente es una tijera o un machete, y además clampan el cordón umbilical es lo que tenemos que clampar, pero lo clampan, digamos, con un hilo o lo que tienen a la mano, un pabilo, ¿no? No con un instrumento estéril. Entonces, nos encontramos nosotros en áreas rurales con esta realidad. ¿Y qué hace el Estado por las comunidades rurales que dan a luz en su casa? La respuesta es nada. ¿Por qué no hay una respuesta del Estado para aquellas mamás que nunca vayan a llegar a los establecimientos de salud? El mensaje del Ministerio de Salud y del gobierno regional es, tienes que dar a luz en un establecimiento de salud. Ya, está muy bien, eso disminuye la mortalidad materna, pero ¿qué hay de las mamás que nunca van a llegar a un establecimiento de salud? No hay ningún plan, no les dan un equipo de parto limpio, no hay un entrenamiento a parteras ni personal de salud para atender un parto en casa. Y eso justamente es lo que hacemos en Mamás de Río. Es decir, hemos dado con el dedo en la llaga que nadie ha tratado de curar anteriormente. Este es un viaje con mi hija que hice en esa época en Ucayali. Yo viví mi embarazo y también llevé a mis hijas de recién nacidas. Y el hecho de experimentar, y esto creo que como investigadores nos ayuda mucho y también como universidad, exponer a nuestros estudiantes a trabajos en áreas rurales, a todos los tipos de vivencias que tienen, pues los puede ayudar a de repente encontrar su pasión como yo la encontré. Y creo que al experimentar mi propio embarazo y ir a un establecimiento de salud que literalmente es como una casa abandonada, porque no tienes ni siquiera a veces un tensiómetro para que te tomen la presión. Una vez a mi hija le dio fiebre y ni siquiera había un termómetro para recién nacidos ni infantes. Es crucial, ¿no? Y ni siquiera hay un pediatra. Entonces, digamos que eso me ayudó mucho para desarrollar el programa y lo cuento en mi experiencia. Abajo de cada slide están las referencias de las publicaciones que tenemos y esto lo cuento en el artículo de Mi Camino para Construir Mamás de Río de Lacta Herediana. Entonces, con todo esto, salió una convocatoria de Grand Challenges Canadá y del CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, buscando ideas audaces, y decidí postular primero como una nota de concepto y luego ya como una transición a escalamiento, y así es como nació Mamás de Río, y ya llevamos 10 años en este camino con un equipo súper comprometido. Estas son unas fotos de dos mamás paradas en el lado colombiano, en Soplín Vargas, mirando hacia el lado, en el lado peruano mirando hacia el lado colombiano. Entonces, ¿qué es Mamás de Río? Es un programa en el cual nosotros entrenamos a agentes comunitarios de salud, parteras y personal de salud, para que, fortalecidos con tecnología, en el caso de los agentes, él es Regner Curitima, que es un agente comunitario que está haciendo una visita con una tableta, él pueda dar mensajes que puedan promocionar la salud y prevenir enfermedades con la ayuda de una tableta con la cual muestra contenido que ha sido codiseñado con la comunidad. También entrenamos a parteras en cómo debe ser la atención de un recién nacido y cómo poder tener un parto limpio en tu casa si es que no vas a llegar a un establecimiento de salud, porque claro que siempre motivamos a las mamás a que vayan a dar sus controles prenatales, a que vayan a dar a luz y a que vayan a lleven a sus recién nacidos para sus vacunas a los establecimientos de salud. Y trabajamos también haciendo sensibilización a toda la comunidad. Entonces, estos son los componentes. En las comunidades, que es el 80% de la intervención, se centra en el trabajo comunitario. Nosotros hacemos visitas domiciliarias a agentes, capacitamos a parteras y además realizamos sensibilización a toda la comunidad. ¿Por qué realizamos sensibilización a toda la comunidad? Porque si yo soy una gestante que está sangrando, quien va a decidir si yo voy a ir o no a un establecimiento de salud no soy yo, es mi pareja o el líder de la comunidad. En Lima yo podría decidir. En comunidades rurales las mujeres no tienen mucho poder de decisión. Y también entrenamos a establecimientos de salud en la sensibilización y capacitación en los cuidados que deben tener las mamás y los bebés, y todo esto con un sistema de supervisión continua.
Entonces, el agente lo que hace es identifica a las gestantes y luego les hace visitas, 3 durante la gestación y 8 después del nacimiento, con diferentes herramientas. Tiene la tableta. Lo bueno de la tableta es que te guía las visitas del agente comunitario. Además, tienes un plan de parto y emergencia, cartillas educativas, pósteres, y también tienes test de embarazo. Algo importante es eso, porque si tú no tienes acceso a un test de embarazo, en comunidades rurales no hay acceso a un test de embarazo, no hay una farmacia en la que puedes ir, vas a los establecimientos de salud y a veces tampoco ahí hay una prueba de embarazo o te cobran 10 soles por una prueba de embarazo. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás embarazada y cómo puedes empezar tu control prenatal si ni siquiera sabes realmente si estás embarazada? Entonces, el test de embarazo es importante y también los agentes tienen balanzas para pesar al bebé y ahora les damos el primer ajuar del bebé, el cepillo y la pasta de dientes. Entonces, empezamos Mamás de Río en esta zona en el 2019, en los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, en 3 distritos, 84 comunidades, con una extensión total de 350 kilómetros de río. Esto, el protocolo del estudio, está en el repositorio de London School of Hygiene and Tropical Medicine, con quien hicimos la evaluación y el diseño del programa. Este es nuestro camino. Nosotros hemos trabajado y hoy día les voy a contar lo importante de la investigación para alimentar las políticas y lo importante de que cada innovación social que hagamos descanse en investigación y tenga investigación de respaldo, porque muchas veces vemos innovaciones interesantes, pero que no hay una investigación detrás que las respalde. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente eso que tú dices que funciona, funciona? Y luego, ¿cómo pruebas que funciona para que los que toman decisiones puedan adoptar tu idea? Entonces, investigación es vital. Y lo primero es la investigación formativa, que es la investigación que haces al inicio, digamos, de tu línea de trabajo, que es la que hicimos en Mamás de Río, y les voy a contar un poco al respecto. Hemos trabajado en el diseño, en la implementación y en la evaluación, en las diferentes fases. Luego de Loreto nos fuimos a la frontera con Colombia, ahí nos atrapó la pandemia. Voy a contarles un poco cómo hemos respondido a la pandemia, cómo nos adaptamos y cuán vital es trabajar en un sistema de agentes comunitarios para tener resiliencia en nuestros sistemas de salud. Y luego nos expandimos a otras áreas, porque vimos que si bien es cierto, Mamás de Río trabajamos con gestantes, teníamos gestantes de 11 años. ¿Qué haces con gestantes de 11, 12 años? ¿Cómo evitas que una niña que sabemos que tiene 5 veces más riesgo de morir durante el embarazo se embarace? Y también hemos trabajado con empoderamiento comunitario y salud mental. Entonces, tenemos amplia investigación que respalda nuestra intervención. Tenemos diversas publicaciones en revistas importantes como el Lancet Journal of Health Americas, el British Medical Journal o PLOS One. Y lo primero que hicimos fue vivir en las comunidades y aprender cómo eran los cuidados alrededor de la gestación, el parto y los cuidados del recién nacido. Entonces, no voy a detallar a profundidad la investigación que hicimos, la pueden revisar en este artículo liderado por la socióloga Irene del Mastro, dicho sea de paso, de la Católica, en la cual nosotros realizamos entrevistas semiestructuradas y vimos que la mayoría de partos ocurrían en la casa, eso ya lo sabíamos, pero profundizamos más en los conceptos culturales. Y hoy día es importante hablar de eso porque interculturalidad es transversal a Mamás de Río. Acá los partos ocurren en la casa y hay alguien importante, y eso es lo vital de hacer investigación formativa, es lo que piensan las mamás. Entonces, las mamás dicen, si tú eres una mujer valiente, vas a dar a luz en tu casa. Pero si tú eres una mujer dejada, vas a terminar dando a luz en un establecimiento de salud. Eso nos habla de lo vital que es para ellas dar a luz en tu casa. El parto en casa es bien valorado por muchas razones. Es un parto familiar, estás con tu esposo, tu mamá, tu hermana, tus otros hijos. Normalmente una mujer de las que hemos censado tienen 5 hijos en promedio. Además, no tienes que ir a las 2 de la mañana por el río en una canoa. No sé si ustedes se han subido a un peque-peque, que es una canoa de madera inestable, que fácilmente si tú te inclinas un poquito para allá, se dobla y te caes al río a las 2 de la mañana. No hay luz y no tienes que gastar todo lo que cuesta el combustible, que es más caro que en Lima, para llegar a áreas rurales, para una familia que no recibe ingresos. A lo más, y si tiene suerte, recibe lo que le da el programa Juntos, que es 100 soles al mes. Encontramos también que no había una adecuada atención del recién nacido, es decir, los bebés nacían y los ponían al lado de la mamá,
no lo secaban, no había contacto piel a piel y se concentraban en la mamá. Y el bebé tenía el riesgo de hipotermia. Entonces, el concepto de la madrina es importante, todo el proceso cultural de cómo se vive la gestación, el parto y el cuidado del recién nacido también es importante y lo identificamos aquí. Y algo también que identificamos es que las mamás tenían la creencia de que el calostro, que es esta leche amarilla rica que nos sale, es leche malograda y le puede hacer daño al bebé. Y la botaban y se exprimían el calostro hasta que salía la leche blanca. Y ahí recién se la daban al bebé. Entonces, todo esto fue importante porque alimentó la intervención que realizamos. El enfoque en Mamás de Río ya no era da luz, si bien es cierto, era un mensaje que dábamos, dar luz a un establecimiento de salud, lo vital era que 7 de cada 10 mamás daban a luz en su casa. Entonces, ¿cómo mejoramos que ese parto en casa sea limpio? Y ese fue el objetivo principal del programa. Y además lo medimos con 9 indicadores de cuidado del recién nacido relacionados al cuidado térmico del bebé, a la lactancia materna y al cuidado del cordón umbilical para la evaluación del programa. Y además la madrina es vital, está en todos los materiales educativos. El tema del calostro es algo que teníamos que cambiar, entre otros temas. También probamos mediante investigación que los agentes pueden usar tecnología para recoger datos en salud en áreas rurales y remotas. Agentes que nunca habían estado expuestos, muchos de ellos a tecnología, y hablo del 2015, la podían usar. También, y acá es importante cómo los agentes se comportaron durante la pandemia de la COVID, y eso es una de las motivaciones para impulsar el cambio de la ley del agente comunitario. Los agentes fueron vitales porque ayudaron a vencer los mitos sobre las vacunas, organizaron a su comunidad para la vacunación y dieron el ejemplo vacunándose. Y además gestionaron la llegada de más vacunas. Y esto fue vital porque nos hizo ver que con agentes comunitarios entrenados en salud materna e infantil, si viene una pandemia, tú los puedes entrenar en esto nuevo que viene. Entonces, de manera telefónica, porque ya ustedes recuerdan, no podíamos ni salir de nuestras casas, las supervisoras no podían navegar en el río, los entrenamos en qué era este nuevo virus, cómo se contagiaba, qué hacer para prevenirlo y luego cuando llegaron las vacunas, cómo motivar a tu comunidad que se vacune. Fue importante. Y eso lo hemos publicado en BMG Open. Este es uno de los slides más importantes que habla de cómo mejoramos las prácticas, es decir, la evaluación de Mamás de Río. Para la evaluación hicimos censos a repetición durante 3 años para evaluar las prácticas de cuidado en el recién nacido, que fue nuestro indicador principal. Y esto lo publicamos en el Lancet Regional Health Americas. Y aquí mostramos que Mamás de Río mejora casi todos los indicadores de atención del recién nacido relacionados al cuidado térmico del bebé. Por ejemplo, poner al bebé piel con piel. Ahora ya se dice que no es ético separar a una mamá de un bebé. No sé si han visto recientemente la publicación en Cochrane. ¿Qué pasa inclusive yo lo he visto en clínicas de Lima? Tú das a luz y se llevan al bebé a limpiarlo. Y se lo llevan 3 horas para que tú descanses. Esas 3 horas perdiste la oportunidad de tener contacto piel a piel y que tu bebé empiece a lactar. Y peor, si le dan fórmula, ya fuiste con tu lactancia materna exclusiva. Entonces, centrándonos en Mamás de Río, contacto piel a piel es vital, pero no se practica en Amazonía rural. Y también, no lo voy a mostrar ahora en esta presentación, pero hicimos la comparación en establecimientos de salud en Amazonía rural y tampoco se practicaba. Y tenemos una publicación de ENDES en Perú y también es bajo el contacto piel a piel. Entonces, después de Mamás de Río, mira, del 9% subió a más del 50%. En el caso de lactancia, por ejemplo, prácticas de lactancia, ¿se acuerdan que les hablé del calostro que las mamás lo botaban? De 39% de mamás que le daban el calostro al bebé, subió a más del 80%. Y eso fue importante. Igual con el tema del cuidado del cordón, ¿no? Que lo que planteamos en Mamás de Río es un cuidado limpio del cordón, con un clampado y corte del cordón con un instrumento estéril, que se lo damos en el programa, y todo el paquete cuesta menos de 8 soles. Y pues acá tenemos el cuidado limpio del cordón y también el clampado y el cortado del cordón, y nada dañino aplicado al cordón porque las mamás le echaban hierbas al cordón. Entonces, esto es importantísimo. Y algo interesante e importante es que subió el porcentaje de mamás que daban a luz en un establecimiento de salud en 10%. No fue un objetivo principal del programa porque nosotros no controlamos lo que hace el Estado necesariamente,
Hay un recambio de personal cada mes, 6, 7 meses cambian al personal de establecimientos, pero lo logramos elevar. Y además también logramos que más mamás lleven a su bebé a su control después del nacimiento, porque las mamás, y eso también lo encontramos en la investigación formativa, se guardan 7 días para evitar algo que ellas llaman el sobreparto. Entonces, nos logramos que vayan. ¿Y cuál es el problema de guardarse 7 días? Es que no llevas a tu bebé a las vacunas de hepatitis B y antituberculosis, pero lo logramos aumentar el porcentaje de bebés. Quiero hablar brevemente sobre el material educativo que hemos desarrollado. Acá quiero hablar del poder de las historias digitales. Es un proceso de investigación participativa basada en la comunidad a través de Photovoice Storytelling. La referencia está abajo, la publicamos en PLOS y fue este trabajo dirigido por la doctora Neha Limaye. Y acá lo que hicimos fue trabajar con la comunidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace que tengas un buen embarazo y qué hace que no tengas un buen embarazo? Son preguntas grandes. Y luego la comunidad trae sus ideas. Dice, para mí es que no me pegue mi esposo. Para mí es poder ir a un establecimiento de salud. Para mí es que mi pareja no se muera porque se quedó gestante adolescente. Entonces, las personas recrean sus historias. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Entonces, nosotros recuperamos de 140 historias las 7 más poderosas. Entrenamos a la comunidad a cómo contar una historia, ¿no? El inicio, el nudo, el final, la lección aprendida, tu historia. Y luego les dimos cámaras para que tomen fotos. Y esta compilación de fotos y audio recreó una historia digital, es como un video, que nosotros lo hemos puesto en la tableta que, por ejemplo, Regner lleva a las comunidades, que está acá. Y es algo poderoso porque las comunidades, cuando nosotros les hemos preguntado 3 años después, ¿te acuerdas de la historia? Ellos te dicen, sí, claro, es la historia de Carmen y te la cuentan. Entonces, historias digitales es súper poderoso porque ellos te dicen, es como si mi mamá me contara algo, porque es personas de su comunidad, en el lenguaje que ellos usan, y con las fotos y la recreación de las comunidades donde ellos viven. Y son ellos los que diseñan las historias y la intervención educativa que regresa a sus propias comunidades. Entonces, historias digitales ha sido bien importante para nosotros. Y también hemos hecho videos con referentes comunitarios, como por ejemplo Teresa Fasabi, que es una partera reconocida que les enseña cómo dar de lactar. No es alguien de Lima, no es alguien de Iquitos, es alguien de su comunidad, que es un referente importante para ellos, con toda la sabiduría que ellos tienen, porque Teresa, por ejemplo, ha recibido los partos de toda su comunidad y es muy apreciada por ellas, y inclusive la llaman de otras comunidades para atender partos. Y ella les muestra eso. Algo también, y hace poco estuve en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que fue en Arequipa, donde hablábamos de la traducción del conocimiento, la traducción científica del conocimiento, que es este conocimiento científico que, por ejemplo, yo les conté del calostro, que es esta leche amarilla que nos sale, y si yo lo hablara en lenguaje científico, hablaría de los anticuerpos y de las proteínas que hay, de las defensas que le transmite la mamá al bebé. Sin embargo, esto puede no ser relevante en ese lenguaje para las comunidades, como que no lo es. En la traducción cultural, Teresa, cuando le explicamos de qué se trata, la forma como la que ella lo transmite a las mamás en el video es como si tu bebé recibiera su primera vacuna. Dale el calostro a tu bebé. Entonces, esto es sumamente relevante para las comunidades y por eso es que hemos logrado ver también una mejora en el porcentaje de mamás que dan el calostro a sus bebés. También hemos realizado videos de entrenamientos con los cuales los agentes se pueden autoinstruir. Esto lo desarrollamos en la pandemia de la COVID. Lamentablemente lo tuvimos que hacer en Lima porque no podíamos salir, pero fue algo importante para las comunidades, sobre todo de frontera. Y luego, después de Mamás de Río, de evaluar el programa, saber que funciona, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos dijo, queremos que ese programa exista en la frontera de Perú con Colombia. Y así nació Mamás de la Frontera. Y se ha implementado ya en 2 rondas de financiamiento. Esto fue gracias al apoyo enorme, y siempre estaremos agradecidos, de la Cancillería de Perú y Colombia, que creyeron en el programa y lo implementaron en la frontera con fondos del gobierno peruano. Y para mí como investigadora, ver que un proyecto que tú escribes en una nota de concepto en 6 páginas, luego se ve implementado en la realidad y luego se va a otro país, fue algo muy emocionante. Yo estuve, de hecho, en esta reunión de la foto en el Gabinete Binacional en esa época, en el 2017, y escuchar que Mamás de la Frontera era uno de los proyectos que se iba a implementar, para mí
fue una alegría y una enorme satisfacción, porque sabía que íbamos a llegar a más comunidades rurales y mucho más remotas de la Amazonía. Esta fue la segunda ronda en el 2023, con más incorporaciones. Ya Mamás de Río no solo vela por salud, sino también vela por protección social, de la cual les voy a contar. Entonces, de Mamás de Río nos fuimos a la frontera de Perú con Colombia. Acá estamos en 4 distritos, 2 en Perú y 2 en Colombia, en 38 comunidades. Actualmente estamos cerrando la segunda fase. Y es mucho más lejano, mucho más remoto y mucho más complicado. Porque acá ya no solo tenemos que, por ejemplo, ¿no?, ir a Iquitos, tomar 2 horas en carretera y luego ir por río de media hora hasta 12 horas como Mamás de Río, sino tenemos que tomar una segunda avioneta al Estrecho o a Soplín Vargas. Y de ahí navegar por río. Es mucho más lejano y acá tenemos el tema de los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC y los carteles de Sinaloa. Hay 3 grupos armados en la zona que hacen más complicado la intervención. Porque, por ejemplo, hay cosas que no podemos hacer. En la línea basal no pudimos ir a 2 comunidades porque guardan armamentos. No podemos salir en el río a partir de las 6 de la tarde. No podemos hacer sensibilizaciones, hay áreas donde no podemos tomar fotos, etc. Entonces es mucho más complicado, pero hace la intervención mucho más necesaria también, porque acerca a las poblaciones a los servicios del Estado a través de las instituciones académicas y sociales. Entonces, este fue el primer entrenamiento que ocurrió en plena pandemia de la COVID en Perú y en Colombia. Esto lo hicimos en el Tambo del Estrecho y también hemos entrenado en el Tambo de Soplín. Tambos son programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para lugares rurales. Estamos muy agradecidas de los tambos porque justamente son lugares para que proyectos que trabajen en áreas rurales puedan capacitar y dormir, porque muchas veces vas a un lugar y no tienes dónde capacitar, ¿no? Entonces imagínense capacitar a 40 grados centígrados bajo el sol. Es bien complicado. ¿Dónde duermes? Si a veces no hay lugares donde dormir. Entonces, los tambos nos solucionan la vida en Perú. Y aquí en Colombia se hizo en la Maloca del Encanto San Rafael. Entonces, en Mamás de la Frontera ya no solo trabajamos en la parte de salud, como acercar a las comunidades a los servicios de salud a través de los agentes comunitarios, sino trabajamos en la parte de protección social. ¿Cómo le das identidad a esa persona? Encontramos que más del 50% de niños no tenía DNI y también hay familias que no tenían Juntos, que es un programa de transferencia condicionada que te da 100 soles al mes para familias en extrema pobreza. Y también trabajamos en el acceso a métodos anticonceptivos, la identificación de casos de violencia y el acceso a las plataformas itinerantes de acción social. Entonces, en cuanto al acceso a la identidad, una de las cosas que promovemos en Mamás de la Frontera, y estos son algunos de los bebés que han nacido en su casa como en los establecimientos de salud, es que tengan acceso al DNI. ¿Qué es lo que encontramos? Que, por ejemplo, en el Estrecho no había registrador civil, entonces no tenían DNI. Algo que se puede cambiar fácilmente. Entonces hemos trabajado con el MIDIS para hacer campañas lideradas por ellos. Siempre nosotros no queremos reemplazar al Estado, sino generar conocimiento e innovaciones para que el Estado las pueda tomar. Y gracias a ellos se generaron los DNIs. También con las PIAs, que son estos barcos grandes del MIDIS, que trasladan diversos servicios del Estado, incluyendo Banco de la Nación. Si tienes que cobrar, puedes cobrar tu dinero ahí. Tienes el programas contra la violencia contra la mujer y el grupo familiar, entre otros. Ahora quiero hablarles brevemente de las otras líneas de trabajo que hemos desarrollado, como prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, salud mental, empoderamiento comunitario e incidencia política, porque nos hemos convertido en una plataforma que busca incrementar el conocimiento en selva amazónica, indígena y rural. Como Mamás de Río, muchas veces piensan que solo somos un proyecto social, pero en realidad somos un proyecto que es una innovación social en salud respaldada en evidencia científica para generar cambios que impulsen políticas. Nosotros no queremos reemplazar al Estado, al contrario, queremos que el Estado tome las intervenciones que desarrollamos y que las haga suyas y las implemente, y generar nuevo conocimiento. Entonces, aquí algunas referencias de lo que hemos trabajado en publicaciones científicas y hablarles primero brevemente de embarazo adolescente. Nos encontramos con esta realidad que había niñas de 11 a 12 años embarazadas. ¿Cómo evitamos eso? Lisa Woodson
Y acá les muestro uno de 3 publicaciones que ella ha desarrollado en el tema. Trabajo primero en entender por qué sucede. Y no solo sucede porque no hay anticonceptivos. Es mucho más complejo que eso. Depende de tus expectativas, las expectativas de tus padres, de tus amigos, de la sociedad, del colegio, de la religión que profesas y el acceso a métodos también para que tú no te embaraces. Entonces, es un problema complejo y ella diseñó una intervención para poder disminuir el embarazo adolescente. Estamos buscando financiamiento para finalmente implementarla y este proyecto fue posible gracias al Fogarty del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y a la Embajada de Australia. Ella trajo, una vez que diseñó el proyecto, lo diseñaron las comunidades, trajo a los jóvenes que la diseñaron, que su programa se va a basar en agentes comunitarios jóvenes de ambos géneros y adultos para poder motivar el cambio de comportamiento hacia evitar el embarazo adolescente usando tecnologías. Y ahorita Cristina está en Iquitos trabajando en la identificación de uso de tecnologías en adolescentes para disminuir el embarazo adolescente. En el caso de salud mental en mujeres indígenas, este proyecto fue liderado por Miranda Harris. Y Miranda trabajó en primero identificar cuáles son las expresiones de depresión y ansiedad en mujeres indígenas en distintas etapas. Nosotros le llamamos depresión y ansiedad, pero ellas no le llaman depresión y ansiedad. Y eso es importante, porque ¿cómo le preguntas por algo que no existe para ellas? Ellas lo llaman la preocupación o worriness, ¿no? Esto está todavía en proceso de publicación, pero lo que hizo Miranda fue usar una técnica que se llama mapeo corporal o body mapping, en la cual tú te recuestas y dibujas el borde de tu cuerpo en una tela y luego dices dónde te duele cuando tienes preocupación. Y muchas de las mujeres lo han relacionado con el aparato reproductor femenino. Y algo interesante es cómo manejas tú la preocupación. Y hizo que las mujeres dibujen afuera del cuerpo cómo ellas lo manejan. Y en muchos casos, por ejemplo, es yendo al bosque, yendo a la chacra, plantando, hablando con mis compañeras. Entonces, el tema de medio ambiente, como ya lo sabemos, es vital para las comunidades. A diferencia de nosotros que vemos la salud de manera distinta, para ellos y ellas la conexión con la naturaleza y el equilibrio con la naturaleza y su comunidad para mantener su salud mental es vital. Y algo importante que quiero decirles es cómo devolvemos la investigación a las comunidades. En el caso de Lisa, ella diseñó unos booklets que están en la página web de Mamás del Río, mamasdelrio.org. Ahí pueden ir a su proyecto y ahí pueden descargar el libro que hizo para las comunidades en las 2 versiones, uno de los hallazgos y otro de la intervención, hermoso. Y lo que hizo Miranda fue devolver esta muestra itinerante a las comunidades. Viajó por todas las comunidades y las mujeres explicaron qué significaba sus pinturas y además esto ayudó a crear una red de mujeres que pudieran hablar de los problemas. Y acá nosotros pensamos en el futuro construir sobre estas investigaciones. La otra investigadora de la cual quiero hablar es la doctora Tina Samsan-Shariat. Ella hizo una investigación enfocada en empoderamiento comunitario en la que usó la técnica de fotovoz para que las comunidades identifiquen cuán vital fueron los agentes comunitarios durante la pandemia de la COVID. Entonces ella hizo que recreen sus historias, lo que vivieron. Eso también está en la página de Mamás de Río, se llama Escuchen mi voz. Ella también lo devolvió en el formato de un libro a las comunidades con las que trabajaron y acá fue vital porque los agentes se sintieron empoderados. Pueden leer la publicación aquí. Y lo presentaron en el Gobierno Regional de Loreto y también en el Ministerio de Salud en el Día de la Gente. Y a raíz de ello se empoderaron y crearon la Asociación de Agentes Comunitarios llamada ACOSIL, Asociación de Agentes Comunitarios de Salud Intercultural de Loreto, para luchar por sus derechos. Esta es la foto del equipo de ACOSIL. Nosotros les mandamos sus polos, hemos trabajado con ellos talleres de empoderamiento para que ellos diseñen su logo, su misión, su visión, y seguimos trabajando con ellos. Y ahora quiero ir a la última parte, que es la parte de incidencia política, y acá cambio mi rol de investigadora a mi rol de, yo lidero la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú, que es el colegio profesional que representa a todos los médicos del país, tiene una presencia fuerte, y una abogacía importante. Nosotros revisamos como Secretaría todos los proyectos de ley que vienen del Congreso y si no nos llegan podemos opinar sobre proyectos que no nos han llegado también y tener presencia ahí.
Trabajamos bastante con coordinadores parlamentarios, y este fue el evento del agente comunitario. Acá está el ex ministro de Salud, que acaba de salir, y directivos en el Día del Agente Comunitario, que fue organizado por el Ministerio de Salud en el Colegio Médico. Tenemos una capacidad para 1000 personas, entonces vinieron agentes de todo el país. Para mí fue un día hermoso. Y acá conocí a mi compañera Carmen Vilela, que es presidenta de la Red de Promotoras de Salud del Lima y Callao, con la cual hemos venido trabajando durante más de un año ya, 1 año 4 meses, en cambiar la ley del agente comunitario de salud. No podemos tener programas sostenibles de agentes comunitarios en el Perú si los agentes comunitarios por ley son voluntarios. ¿Se acuerdan que les hablé de Regner, que hace visitas domiciliarias? Pues Regner por ley no puede ganar un sol, tiene que ser voluntario, no tiene protección social. Si Regner fallece, no hay nadie que se va a hacer cargo de su sepelio y luto, no tiene adecuado seguro de salud y no tiene tampoco implementos necesarios ni capacitación continua. Entonces, hemos trabajado en 3 iniciativas legislativas. La primera, que fue elaborada por la congresista Sigrid Bazán, nosotros le dimos retroalimentación con un equipo de diversas instituciones a las cuales aprecio mucho. Y ella presentó el proyecto de ley y hicimos el informe de política que resumía su proyecto de ley. Nosotros, por si acaso, trabajamos con todas las bancadas. Trabajamos también con la congresista Ruth Luque. Ella ya tenía un proyecto de ley que respondía a las necesidades de las agentes comunitarias de Cusco. Muy bueno. Nosotros le dimos retroalimentación, presentó el proyecto de ley, es el segundo proyecto de ley de agentes comunitarios. Organizamos foros en la Universidad Cayetano Heredia para socializar estos proyectos de ley, también en el Congreso de la República. Y algo importante como investigadora es que pude sustentar junto con Carmen en la Comisión de Salud del Congreso por qué esta ley tenía que cambiar y por qué el dictamen que resumía los 2 proyectos de ley se tenía que aprobar. Este fue también como investigadora un evento importante porque en 10 minutos resumí el trabajo que habíamos hecho durante 10 años en Mamás de Río, en el Congreso, en la Comisión de Salud. En este evento, de los 21 votos de la Comisión de Salud, hubieron 5 abstenciones, todas de la bancada fujimorista. Y luego hemos colaborado con el congresista Bustamante para que se presente este tercer proyecto de ley que fue presentado por él, que también busca modificar la ley del agente comunitario de salud. Entonces, estos son todos los congresistas y agradezco también a varios que nos han apoyado, como la congresista, por ejemplo, Susel Paredes, Frol Pablo y otros congresistas de diversas bancadas. Ahorita estamos esperando que se exonere la Comisión de Presupuesto para que pase al pleno a votación. Hemos realizado varios informes de políticas que resumen las leyes, incluyendo el dictamen. También nos hemos reunido con el ministro de Salud, ex ministro de Salud, y la congresista Moyano para impulsar mesas en el Ministerio de Salud. Ahora tenemos que hablar con el nuevo ministro. Y nuestro lema es: los agentes comunitarios de salud salvan vidas, apoyemos la ley que los protege. Sabemos que los proyectos de ley, ojalá que salgan, esperemos que sí, pero necesitamos una comunidad fuerte, por eso estamos organizando la Red Nacional de Agentes Comunitarios de Salud, porque necesitamos que los agentes tengan más voz de la que ya tienen. Los agentes son la primera entrada y muchas veces el único contacto que la población tiene con los sistemas de salud, y son vitales. Y hemos tenido una red y reuniones a nivel nacional con la red. Y finalizar diciéndoles que hemos ganado algunos premios importantes, como el de la innovación social en salud, de la Organización Panamericana de la Salud, el premio de buenas prácticas en gestión pública, el premio por Mamás de la Frontera como premio a la atención primaria en salud que recibimos hace poco. Y además representamos a Latinoamérica en un foro en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra sobre innovaciones sociales en salud. Entonces quiero terminar diciéndoles, y ¿se acuerdan de mi hijita más chiquita? Bueno, ahorita ya está más grande. Seguimos visitando las comunidades. Nuestro interés es que las investigaciones generen un impacto en las políticas. Creo que la misión de todo investigador es que su investigación no se quede ahí, sino ayude a mejorar la vida de más personas en nuestro país. Este es el código QR donde pueden ver nuestra página web, mamasdelrio.org, donde pueden encontrar toda la información que les di. Y esta es mi web personal, magaliblas.net, donde también pueden acceder a mis redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy atenta a las preguntas que puedan surgir.
Muchas gracias, doctora Blas, por su presentación. Tenemos unas preguntas que se han formulado en la ventana del chat. Voy a leer tres y si está de acuerdo, doctora Blas, primero procedo a leerlas y luego la dejo a usted para que las pueda responder. Eh, la primera, ¿de qué manera el proyecto Mamá del Río ha incorporado el enfoque intercultural en sus acciones orientadas a la salud y el bienestar de los pueblos originarios? Una segunda pregunta sería, ¿se ha podido medir el impacto que han tenido las historias digitales en las personas de la comunidad? En caso sí, ¿cómo se ha hecho? Y finalmente, una tercera pregunta, ¿qué aprendizajes de Mamás del Río consideran más valiosos para repensar la forma en que la investigación académica puede contribuir a resolver los desafíos de salud pública del país? Esas serían las tres preguntas, sobre el enfoque intercultural, sobre los aprendizajes y sobre el impacto. Adelante, doctora Abras. Sí, muchas gracias por las preguntas. El enfoque intercultural ha sido transversal. Desde el diseño del proyecto en el cual nosotros hemos aprendido de las comunidades las prácticas culturales que tienen, pero también identificado aquellas que se tienen que modificar, como por ejemplo botar el calostro a los bebés. El diseño del material, y hoy día he mostrado solo las historias digitales, pero tenemos pósteres, afiches, materiales visuales, muchos con las comunidades. Y bueno, me encantaría que visiten la web para que puedan ver. Ha sido amplio. Entonces, las comunidades han diseñado sus materiales educativos en el caso de las historias digitales y en el otro caso, por ejemplo, los pósteres de señales de peligro, nosotros hemos trabajado y validado la información y los mensajes con las comunidades. En el caso de la pregunta sobre las historias digitales, nosotros hemos evaluado, y esto está en la publicación en PLOS, el cambio en el conocimiento. Después de la historia digital, y eso lo pueden ver en la web de Mamás de Río, el proyecto se llama Nuestras Historias. Después de la historia en sí, que dura 5 minutos, tenemos la lección que le da el agente comunitario a la mamá. Primero le hace preguntas para recobrar su conocimiento y luego trabaja con ella en poder encontrar y encontrar como la respuesta a las preguntas que tenga. Entonces, lo hemos evaluado así, no hemos hecho un estudio solo para evaluar las historias digitales, eso sí no lo hemos hecho. Algo que también quiero decirles es que nos encantaría hacer más investigaciones, el tema es que tenemos que escoger bien lo que hacemos y el tiempo por el tema no solo del financiamiento, sino del tiempo que duraría hacer una intervención de este tipo. Y en cuanto a aprendizajes valiosos, a ver, yo en el camino he aprendido muchos, me he chocado con la pared muchas veces y el tema creo que es vital en la educación que recibimos. En mi caso en medicina, por ejemplo, es el tema de la humildad cultural, que es esa capacidad de entender que lo que tú piensas y como te han enseñado y educado, sea en la escuela de medicina o sea como a donde haya sido tu maestría o doctorado, no necesariamente es lo que piensan las comunidades. En el caso, por ejemplo, de los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Y te han entrenado de una manera de que esto causa esto, pero las comunidades no necesariamente piensan eso y no deberíamos asumir que esa es la verdad necesariamente. Entonces tenemos que entrar a las comunidades, cuando trabajamos con comunidades indígenas, en mi caso, con esta perspectiva de que no tenemos la verdad. Eh, y eso lo he aprendido en el camino. Nadie, lamentablemente, te lo enseña en la universidad. Al menos en mi época no lo hacían y en las universidades ahora tampoco creo que lo hagan. Entonces, siempre trabajamos bajo esta perspectiva de la cultura occidental y el método científico tiene la razón y siempre tenemos que validarlo todo por el método científico, tiene sus pros y sus contras. Pero creo que eh, ese es uno de los aprendizajes que he tenido personalmente y a nivel comunitario creo que el mayor aprendizaje que he tenido es su visión de salud. Ojalá todos tuviéramos esa visión de salud, que no es mi bienestar físico, emocional y mental, ¿no? Que eso es la salud para la Organización Mundial de la Salud, sino es mi interrelación también con el medio ambiente, que incluye las plantas, los animales y mi comunidad. Para mí y para las comunidades, eso es tener bienestar y ojalá todos tuviéramos esa visión. Doctora Blas, nuevamente muchísimas gracias por su participación en esta mesa.
A continuación tenemos el bloque 2 de esta sesión dedicado a conversar sobre proyectos de investigación PUC relacionados con la temática abordada, para lo cual le doy el pase al profesor Henry Guillén Zambrano, profesor del Departamento Académico de Psicología de la PUC, quien moderará este bloque. Muchas gracias al profesor Juan Rocha, a la profesora Magali Blas, muchísimas gracias por su presentación. Muy inspirador también todo el trabajo que vienen realizando. Para justamente este segundo bloque que me toca moderar, quisiera primero presentar a las y los docentes que van a formar parte de este segundo bloque. En ese sentido, tenemos la presencia de la profesora Marcela Guaita, profesora del Departamento Académico de Derecho, con la línea de investigación a presentar derechos humanos de la mujer, derechos sexuales y reproductivos. También contamos con la presencia de la profesora María Angélica Piz, docente del Departamento Académico de Psicología, y la línea para la participación en esta mesa es la de bienestar y relacionamiento en adolescentes. Y finalmente tenemos la presencia del profesor Gustavo Pérez Zúñiga, profesor del Departamento Académico de Ingeniería, en la línea CALI, robot de telepresencia de atención en salud mental. Brevemente, solo quisiera encuadrar un poco la dinámica de este segundo bloque. Este segundo bloque consistirá en la presentación de 3 preguntas. Cada pregunta contará con la participación y respuesta de cada una de los docentes y una respuesta de 5 minutos. Entonces, cada pregunta contará con una participación de 5 minutos de cada docente. Haremos 3 rondas de pregunta. Yo les iré comentando cómo vamos con el tiempo. Y finalmente pasaremos también a una ronda de preguntas, comentarios por parte de quienes están asistiendo, acompañándonos por Zoom, para también planteárselo a las y los docentes. En esa línea, solo quería igual comentar la primera pregunta también para iniciar con esta sesión de diálogo interdisciplinario. En esa línea, la primera pregunta que planteamos en este segundo bloque sería: ¿cómo puede la interdisciplinariedad entre sus disciplinas científicas mejorar el abordaje de la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos? En esa línea, si les parece, podríamos iniciar ahora con la intervención de la profesora Marcela Guaita, a quien le damos el pase y tendría un espacio de 5 minutos para poder iniciar con esta participación. Muchas gracias por la invitación y me ha parecido muy interesante los proyectos que ha presentado la expositora, porque este aprendizaje desde la comunidad y desde la participación de los propios actores es clave y por eso tan importante la interdisciplinariedad. Lo último que decía Magali es que este concepto de salud occidental medicalizado no corresponde al concepto real de salud que muchas veces se resuelve en el ámbito familiar. El ámbito familiar en todas las comunidades es clave para prevenir cuestiones de salud, pero también para la atención. Y en este ámbito familiar, especialmente las mujeres tienen una sabiduría y un conocimiento muy profundo en relación con su contexto. Yo quiero en estos minutos referirme a una temática que Magali también ha referido, que es el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes tiene muchas aristas y depende de qué es lo que está pasando en su entorno. Magali ha presentado la situación de jóvenes en comunidades que tienen una mirada con poca proyección de futuro, seguramente. Pero si podemos analizar las cifras de embarazo adolescente en nuestro país, es algo que sucede en distintas realidades. Sucede en entornos urbanos por relaciones sexuales sin protección y muy adelantadas por un contexto, digamos, que fomenta la sexualidad. Sucede en cuestiones que afectan a la familia cuando hay violencia
de género al interior de las familias y estas niñas adolescentes son abusadas. Sucede en contextos socioculturales, indígenas, en donde es fomentada el inicio sexual y la fundamentación de ahí una familia, porque es lo que tradicionalmente se ha dado. Y también sucede con mujeres adolescentes que necesitan reafirmar su feminidad porque son cuestionadas cuando hay una situación, por ejemplo, de un reconocimiento homosexual en estas adolescentes y que al ser rechazadas para afirmar su feminidad van a conseguir un embarazo temprano de tal manera que afirman esa feminidad y dejan de ser rechazadas por su entorno familiar, por su entorno amical y por su comunidad. Entonces, si nosotros vemos estas diferentes formas de un problema social, que es un embarazo en adolescentes, que como Mani ha dicho, las adolescentes no tienen suficiente desarrollo para sostener un embarazo exitoso y puede ser muy complejo estas situaciones, necesitamos un enfoque interdisciplinario que nos ayude a entender estos diferentes contextos y que esto se refleje en la propuesta de intervención política. No se puede hablar solo de reforcemos la educación sexual integral, porque esto puede ayudar a aquellas jóvenes que tienen un inicio sexual temprano, que lo que necesitamos es que se empoderen para que puedan decir que no o puedan respetar sus derechos. No podemos solucionarlo solo con el acceso a métodos anticonceptivos, porque esto no sirve si es que lo que está pasando es una vulneración y una violación, porque con métodos anticonceptivos entonces lo único que estamos consiguiendo es evitar el embarazo, pero no la violencia. No podemos solamente conseguirlo con un trabajo hacia la familia y con educación para tener un proyecto de vida a futuro, porque probablemente lo que está pasando es que estas jóvenes no tienen ese proyecto de vida dentro de su comunidad y quizás vamos a impulsar que emigren. No puede ser solamente un tema de tratar de hacer que se integren y respetar sus identidades en desarrollo cuando todavía no tienen una definición y son personas en desarrollo. Entonces, la interdisciplinariedad nos permite comprender profundamente los problemas y creo que esa es una gran oportunidad en la universidad de enfocar estos proyectos desde diferentes aristas. El modelo educativo que nuestra universidad tiene está enfocado justamente en esta mirada interdisciplinaria que ojalá pudiese desarrollar proyectos tan bonitos como el que nos ha presentado Magali, pero que al mismo tiempo de lo que nos están hablando son de vulneración de derechos, porque esta situación de postergación de estas mujeres jóvenes, de estas madres, es una situación que lo que nos está describiendo es que el Estado no llega todavía con una presencia real a estas comunidades. Agradecemos la intervención a la profesora Marcela Guaita. Le damos ahora el pase a la intervención de la profesora María Angélica Piz. Muchas gracias. Nos comenta por interno que no le permite activar el audio ni el video a la profesora María Angélica Piz. Si por favor nos podrían apoyar con eso. Hola, Perfecto. buenas tardes. Estaba preocupada de que no se me puede escuchar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio y por la presentación. Yo quisiera compartir la reflexión a partir del proyecto que coordino, que se llama Ser Adolescente en el Perú.
el cual además entra en un diálogo bien interesante con la presentación que hemos visto, porque justamente uno de sus ejes tiene que ver con la sexualidad y el género, además de con el bienestar en un sentido amplio. Y me parece muy pertinente la pregunta de cómo lograr, digamos, trabajar en distintas disciplinas para que esto, para poder profundizar en estas indagaciones, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde el 2019 en un proyecto, inicialmente en una alianza entre UNICEF y la PUC. El proyecto aspiró inicialmente a tener una suerte de caracterización de las adolescencias peruanas. Ya está en su cuarta ola, hemos ido, digamos, ampliando, profundizando, etcétera. Inicialmente partimos justamente de la constatación de que el enfoque disciplinar para entender la adolescencia no estaba alcanzando. La psicología, que es uno de los campos, bueno, el campo que nos reúne, pero además uno de los campos líderes en el entendimiento de la adolescencia, tendía a basarse en disciplinas generadas para contextos muy distintos al nuestro, que desde la psicología cultural llamamos weird, es decir, occidentales, altamente instruidos, con industrialización, democráticos, que no representan la complejidad de nuestra realidad peruana. Y creíamos que había que hacer dialogar esos enfoques con nuestra realidad, pero además recogiendo de las preocupaciones de gestores de política pública, de docentes, digamos, cooperación internacional que trabaja con adolescentes, y desde esa perspectiva es que desarrollamos el proyecto, con mira a recoger las voces de las y los adolescentes y trabajarlo desde ahí. Entonces, en el corazón de nuestro acercamiento al tema ha estado este deseo de acercarnos al objeto de manera interdisciplinaria, cosa que es enormemente compleja, no tanto a nivel relacional, sino incluso a nivel epistemológico. Encontramos resultados, digamos, recogiendo lo que la pregunta apunta a los dos ejes que apunta, encontramos respecto a la sexualidad y al género resultados muy preocupantes. Identificamos una vivencia de la sexualidad definida por el miedo y el silencio. Esto fue recogido con adolescentes rurales y urbanos de Lima, Cusco y San Martín. Eh, Había una suerte de ecuación en la mente de las y los adolescentes donde salir en una cita equivalía a tener sexo, lo cual equivalía a quedar embarazada, y lo cual equivalía a que el futuro, o embarazar a alguien, a que el futuro concluía. Esta vivencia de este miedo a la sexualidad se refuerza por la falta de comunicación que tienen con cuidadores y con la escuela. Nosotros planteamos que la familia y la escuela no están cumpliendo su función de habilitar espacios para hablar sobre sexualidad, y en ese sentido no hay una lógica de respeto a los derechos sexuales y reproductivos, sino hay una lógica de imponer una suerte de postergación que no dialogada del inicio de la sexualidad, como si la sexualidad se entendiera además básicamente de manera coital. Esto sin duda produce una afectación sobre el bienestar adolescente. Nosotros no indagamos específicamente por salud mental per se, sino la entendimos en el marco del concepto amplio de bienestar como un estado de la persona que incluye satisfacción y a la vez propósito, realización personal en múltiples dimensiones, entre ellas la salud física y mental. Eh, y lo que hemos encontrado es que indagando por la dimensión subjetiva del bienestar, es que el corazón del bienestar adolescente tiene que ver justamente con el mundo relacional, con los vínculos que tienen. Está fuertemente sostenido en el bienestar. Encontramos además que, digamos, desde una perspectiva que lo que hace es identificar los dominios en los que ellos reconocen como fuente de bienestar y cómo se sitúan respecto a ellos, que en las mujeres, lamentablemente, ya en la parte cuantitativa de nuestro estudio, presentan digamos, puntúan menos que los varones en una serie de dominios respecto al bienestar, los cuales dan cuenta de muchas de las situaciones de, digamos, vulneración específica de los derechos de las mujeres en un contexto como este. Creo que me estoy pasando de los 5 minutos, entonces lo voy a dejar ahí, pero creo que podemos seguir profundizando el diálogo en las siguientes preguntas. Gracias.
Muchas gracias al profesora María Angélica Piz. Le damos el paso ahora también a la intervención del profesor Gustavo Pérez Zúñiga. Adelante. Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir algunas ideas sobre el bienestar en un sentido amplio, ¿no? Desde mi especialidad, desde la especialidad de ingeniería. En mi opinión, la interdisciplinariedad es esencial para abordar de manera efectiva la temática de salud mental y de salud sexual y reproductiva, ¿no? Los SSRs. Creo que es fundamental que se enfoque la problemática de manera sistemática, considerando diferentes aspectos médicos, sociales, emocionales, educativos, culturales y desde el punto de vista de la ingeniería tecnológicos, ¿no? Me parece que en nuestro país hay una gran brecha, hay diferentes problemáticas en estos sectores que son muy amplias y son multidimensionales, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un gran problema con temas de desigualdad territorial. Más del 60% de las provincias carece de servicios especializados en salud mental o SCRs. Zonas rurales, en la sierra, en la Amazonía, presentan fuertes déficits de infraestructura, de conectividad, de personal médico que el Estado no es capaz de resolver, ¿no? Hay una gran deficiencia en estos personales que puedan atender estas problemáticas. También hemos podido identificar que hay una débil vigilancia y datos que no son completos para poder atender estas problemáticas, ¿no? Hay el tema de la violencia de género, embarazo adolescente, como se mencionó en la charla anterior, o temas de suicidios, que se tiene como información que es completamente fragmentaria. ¿Qué se puede esperar del Estado, de la intervención política correspondiente si no se cuenta con información precisa y actualizada? Esta poca información que se tiene además no está integrada, no es eficiente. Los servicios de salud mental, de CSR, trabajan de forma separada, así como los servicios de salud en general. No hay una interoperabilidad adecuada entre ellos. Y también está el problema de los estigmas sociales, ¿no? Problemas culturales en nuestro país que hacen que temas como la depresión, como el abuso sexual, entre otros, tengan un alto rechazo social y por lo tanto sea difícil detectarlos, sea difícil que se tenga acceso a una ayuda oportuna. Entonces, yo creo que disciplinas como la salud pública, la psicología, la psiquiatría, la antropología, por supuesto la educación, el derecho y la ingeniería tienen la obligación de desarrollar herramientas trabajando en simultáneo para abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Un poco hablando más de mi campo, desde el lado de la ingeniería, con las diferentes tecnologías que se pueden desarrollar y que, bueno, seguramente voy a tener la oportunidad de mencionar un poco más adelante con el uso masivo de la información que se tiene, con las herramientas actuales de inteligencia artificial, se pueden desarrollar herramientas que tengan un alto potencial para, en esencia, facilitar la democratización de los accesos a los servicios, reducir estos estigmas y facilitar, fortalecer la educación, sobre todo preventiva, ¿no? Que yo creo que es un ámbito donde se debería trabajar con mayor incidencia. Entonces, esta interdisciplinaridad debería, entre las ciencias de la salud, entre las ciencias sociales, entre la ingeniería, debería permitir mirar la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos como un solo sistema humano. Deberíamos aprovechar esta capacidad para desarrollar soluciones realistas que sean adecuadas culturalmente a nuestra realidad. Hemos visto en épocas de la pandemia que muchas de las soluciones que se dan, que los países al final se preocupan por su propia población y los que no tienen los medios para hacerlo quedan relegados hasta que puedan tener, digamos, herramientas que vayan más allá de la solución local, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como sociedad, como país, podamos preocuparnos de resolver estas problemáticas, cerrar estas brechas empleando la interdisciplinariedad, abordando simultáneamente desafíos en salud mental, en derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Creo que la ingeniería debería aportar no solamente en tecnología pura y dura, sino que también tiene la necesidad de aportar en infraestructura ética, accesible, en dar herramientas que sean sostenibles, que permitan ayudar a cerrar estas brechas entre el conocimiento científico y las necesidades humanas más urgentes que hay en nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias al profesor Gustavo Pérez Zúñiga también por su intervención. Antes de pasar a la siguiente pregunta, solo quisiera hacer una pequeña síntesis con algunas ideas clave que se han compartido. Por ejemplo,
la necesidad de replantearnos el concepto de salud desde una perspectiva más territorializada, que entre más en diálogo con las personas y sus diversidades, la multicausalidad del embarazo adolescente, la necesidad de consolidar sistemas de protección adecuados y pertinentes para las adolescencias, una mirada crítica sobre el conocimiento que usamos para mirar las adolescencias en el Perú y su diversidad, la vivencia del género y la sexualidad definida lamentablemente por el miedo y el silencio, y esta visión adultocéntrica sobre la sexualidad y el género, sabiendo que también el bienestar adolescente tiene un componente relacional bastante importante. Además, también generar una dimensionar un poco la brecha en el acceso tecnológico, la débil vigilancia y la información poco integrada para poder generar evidencia e intervenciones más pertinentes, y cómo desde la ingeniería también se pueden desarrollar diferentes tecnologías para el uso masivo de la información y que permitan facilitar la democratización de acceso a los servicios de una manera más ética y también centrada en las personas. Ahora me gustaría pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta plantea justamente de qué manera la tecnología puede ser una aliada en la prevención de la violencia de género y el apoyo emocional. Iniciamos nuevamente con la intervención de la profesora Marcela White. Gracias. La temática de violencia basada en género y dentro de ello el hostigamiento sexual, pero no exclusivamente el hostigamiento sexual, es un tema de las personas. Nosotros podemos tener una mayor o menor tecnología y el problema como ha sucedido, va a pasar y va a migrar de lo presencial a lo virtual porque es un problema esencialmente de formación en las personas. Eso quiero plantearlo inicialmente, ¿no? La tecnología no tiene ni un signo positivo ni un signo negativo. Son las personas que desarrollan esta tecnología las que le pueden imprimir un signo positivo o al contrario. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, nosotros a partir justamente de la época de la pandemia se han desarrollado una serie de oportunidades del uso de los smartphones para poder llegar a muchas digamos, personas que antes no podrían haber recibido la información por esta diversidad y complejidad del país. Tenemos ahora lo que se ha desarrollado en botones de pánico, que es, por ejemplo, algo que puede permitir a las personas que tienen medidas de protección llamar a eso para tener una respuesta del el entorno de la policía o de seguridad. Sin embargo, esto claramente también puede ser utilizado perversamente y para potenciar la violencia, que es lo que estamos viendo actualmente. Nosotros en la universidad, y yo ahí voy a hablar un poco más sobre mi rol en la oficina para la igualdad de género y diversidad, estamos utilizando muchas plataformas que han sido desarrolladas para generar cursos en línea. Tenemos en la universidad, en la plataforma en donde acceden estudiantes y docentes, un link a la campaña Reconoce los Límites, en el PUC móvil, que es el teléfono en donde los estudiantes tienen el acceso a todos los servicios de la universidad. También tenemos la campaña Reconoce los Límites, tenemos el chatbot Cato, que tiene información sobre violencia basada en género. Entonces, estamos utilizando la tecnología para brindar los servicios y prevenir violencia. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido a contramano de esto? La violencia ahora se ejerce de manera virtual y cómo ha pasado esto durante la pandemia de lo presencial a lo virtual es un tema que cada vez más está utilizando la tecnología, el uso de imágenes creadas por estas nuevas, estos nuevos programas que utilizan las imágenes de las mujeres y las perjudican o hay un hostigamiento a quienes pueden tener una voz en redes sociales, es una cuestión que está hoy en día en
pleno desarrollo y que es muy difícil contar con medidas para protegernos de este hostigamiento sexual virtual y de la violencia que se ejerce a través de esta tecnología. Y no quiero dejar de hablar sobre todo lo que se puede también ver a través de la inteligencia artificial. Con el Instituto de Docencia Universitaria, nosotros estamos tratando de reflexionar cómo los estereotipos de género y toda la violencia se puede trasladar a través de la inteligencia artificial cuando vamos a alimentar estos programas de manera sesgada. Entonces, la tecnología tiene mucha potencialidad, pero las personas que generan esta tecnología también pueden hacer que sea una tecnología sesgada, que pueda desconocer a grupos poblacionales y en particular pueda servir para reforzar estas manifestaciones de violencia. Muchas gracias a la profesora Marcela Guaita. Pasamos ahora con la intervención de la profesora María Angélica Piz. Muchas gracias. An- Perdón, muchas gracias. Yo quería pensar esta pregunta desde, digamos, y un poco coincidiendo con Marcela en que en el rol neutro de la tecnología y en cómo esta puede ser utilizada en sus múltiples formas. Entiendo que el término tecnología es sumamente amplio. Lo voy a restringir para mi análisis a básicamente todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, digital y tecnologías de las comunicaciones, que es donde las adolescencias más participan, ¿no? Entendiendo que la pregunta es mucho más amplia. Eh, Creo que hay aquí un reto muy grande, si algo nos dejó como lección la pandemia, es que no tenemos, pese a la denominación nativos digitales, no tenemos condiciones para que nuestras escuelas trabajen haciendo el uso que podrían hacer de recursos de enseñanza virtual, hablando, por supuesto, de la mayoría de adolescentes peruanos, es decir, hablando en términos de escuela pública, las brechas, perdón, las brechas tecnológicas replicaban las brechas económicas de una manera muy clara, muy marcada. Y por lo tanto, digamos, lo que ocurrió durante la pandemia es que simplemente se hizo casi un alto en los aprendizajes, ¿no? Asistir a la escuela significó descargar un PDF y enviarlo por un WhatsApp. Entonces, tenemos que dimensionar qué rol tiene la tecnología. Tenemos que dimensionar qué se puede hacer con ella y qué en realidad no se puede hacer con ella. Y en este momento, más allá de todo lo que se tendría que hacer con ella para poder utilizarla como un recurso para el aprendizaje. Nosotros, poco antes de la pandemia, indagamos en esta primera etapa de estudio sobre el mundo digital y cómo las adolescencias utilizaban la tecnología digital y encontramos que había un uso básicamente recreativo. Lo hacían para vincularse con adolescentes, lo hacían para sus padres, digamos, crían en gran medida por mando a distancia, mandan indicaciones por WhatsApp, piden reportes de tareas por WhatsApp, pero no hay ese otro uso extensivo que se puede hacer. Dado ese panorama, pienso que hay mucho espacio para un trabajo más pedagógico que vienen haciendo ya algunas páginas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las páginas de prevención del suicidio que existen o en proyectos que visibilizan salud mental, como el Big Depression Project, lamentablemente está en inglés. Nosotros desde ser adolescente hemos intentado también hacer videos que se estereotipen a la adolescencia, piezas que recojan sus voces, y creo que es un espacio de consulta que es un activador de conversación, y básicamente de esa manera tendría que pensarse. Esa es toda una ruta en términos de prevención, pensando en prevención de violencias y recurrir a espacios de soporte. Otro uso interesante es cómo permite articular a la población. Yo estoy pensando acá más bien en adolescencia tardía, en lo que estamos viendo ahora en generación Z, pero vimos antes en generación bicentenario, etcétera.
o en Nuaqueico, como agrupación algunas décadas antes, en cómo articula la participación política, básicamente como espacio de encuentro y convocatoria, que además genera esta suerte de sentido común rápido, lo cual tiene sus pros y sus contras, porque también no habilita otro tipo de espacios de conversación que son necesarios para la vida ciudadana, pero es un espacio donde podría, con una buena, de manera intencionada, generarse puntos de encuentro también para la acción colectiva. No encontramos que eso estuviera sucediendo en la secundaria, esto es un fenómeno más de universitarios, pero sí que hay un consumo de mensajes que, de acuerdo a cómo se use, pueden ser potencialmente preventores de violencias y situaciones de salud mental. Eso por ahora. Gracias. Muchas gracias también a la profesora María Angélica Piz. Pasamos ahora a la intervención del profesor Gustavo Pérez Zúñiga. Sí, muchas gracias. Coincido plenamente con las intervenciones de la profesora Marcela Nani. Considero que la tecnología debe ser adecuadamente controlada, debe ser desarrollada de manera adecuada y con eso, por supuesto, se pueden desarrollar diferentes mecanismos que permitan cerrar brechas que en relación a lo que estamos hablando específicamente contribuyan a la prevención de la violencia de género y al fortalecimiento del apoyo emocional en casos, en diferentes circunstancias, ¿no? Creo que se han hablado de diferentes casos de éxito y se pueden desarrollar muchos más. Por ejemplo, en el acceso a la información y la comunicación, la tecnología, la ingeniería permite desarrollar plataformas digitales, aplicaciones móviles, un poco como se ha estado mencionando, redes de teleasistencia, que permitan que efectivamente personas que se encuentran en riesgo, en zonas alejadas, accedan a información, accedan a orientación psicológica, accedan a ayuda inmediata, sobrepasando barreras geográficas, ¿no? Creo que ahí hay una labor importante y muy esencial. También en temas de mejorar justamente la detección y la alerta temprana. Se pueden desarrollar diferentes metodologías utilizando, por ejemplo, análisis de datos sofisticados, utilizando inteligencia artificial para detectar indicios de situaciones de crisis o violencia mediante acceso a datos. Por ejemplo, como mencionó la profesora Marcela, esta violencia virtual se pueden identificar patrones de riesgo en mensajes, en redes sociales o entornos digitales que den insumos para detectar cualquier tipo de problemática y se pueda tomar una acción inmediata, ¿no? Esto a través de la tecnología actual es posible y se puede seguir desarrollando. Utilizando incluso temas de electrónica, se pueden desarrollar dispositivos que usen Internet de las Cosas, que utilicen sistemas de instrumentación, sensores, para permitir emitir alertas automáticas en situaciones de violencia, en situaciones de crisis emocional. Yo creo que hay diferentes herramientas, muchas de esas tecnologías se están utilizando, creo que en otras urbes se utilizan más y nos corresponde a nosotros involucrarnos más y mejor en utilizar las herramientas que se tienen ahora y desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de acompañamiento y apoyo emocional, la robótica social, como se ve en realidades, como se ve en muchos tipos de publicaciones, permite de manera ya demostrada brindar interacción empática, generar mayor acompañamiento y seguimiento psicológico con sistemas que están a distancia, ¿no? Es un poco el caso del Robot Cali, un proyecto que dirijo, que se inspiró e inició en época de la pandemia. Era un robot que buscaba que haya una protección del personal de salud mental para atención de personas que estaban aisladas con enfermedades infecciosas, en esa época con el COVID, pero que no tenían una atención en salud mental. Entonces, utilizando estas herramientas que brindan una mejor presencialidad física que las pantallas planas, que las videoconferencias a través de celulares, porque tienen otro tipo de versatilidades, otro tipo de características, puedan facilitar este acompañamiento y intervención psicológica por parte de terapeutas que se encuentran separados, aislados, ¿no? Existen también ahora estos chatbots, estas plataformas conversacionales que tienen, yo creo, bastante potencial. Si bien es cierto, ahora todavía tienen muchas problemáticas y necesitan muchas mejoras, estoy convencido que con el apoyo de especialistas que conozcan nuestra cultura se pueden mejorar mucho a corto plazo para garantizar un mejor apoyo inicial, una mejor orientación
y que efectivamente a través de estas herramientas automáticas se puedan dar derivaciones rápidas a profesionales de la salud que puedan atender a personas de diferentes edades que puedan recibir una atención mucho más rápida. En- Creo que se pueden desarrollar diferentes tipos de recursos interactivos, simuladores, herramientas de realidad virtual, plataformas educativas que puedan tener mayor cercanía con la población jóvenes para promover mejor temas de igualdad de género, de gestión emocional, desde edades incluso muy tempranas. Todo este tema de la transformación digital, la educación digital, como se ha estado viendo y como hemos aprendido a la fuerza un poco, creo, a partir de la pandemia, es clave, sobre todo para una etapa de prevención, para una etapa de educación y una prevención general. Sin embargo, la tecnología tiene también que aportar desde el lado de la infraestructura, sistemas de información que sean modernos, que sean integrados, que permitan interconectar salud, educación, justicia y un ámbito tan importante para nosotros que es el de la seguridad y que faciliten respuestas más articuladas, más inmediatas en casos de violencia, que permitan seguimiento, por ejemplo, a agresores, a víctimas de manera más controlada, de manera más sofisticada, van a ayudar a resolver muchas de las problemáticas fuertes y delicadas que tenemos en nuestra actualidad, ¿no? No dejo de pensar también en este tema de las bases de datos nacionales que no tienen una interconexión entre los diferentes sistemas de salud. No hay todavía un análisis de la información que permita rápidamente identificar zonas críticas, desarrollar políticas públicas adecuadas, diseñar intervenciones rápidas sobre situaciones urgentes. Ahí también hay una brecha importante donde la tecnología se tiene que hacer ver de manera interdisciplinaria. También se mencionaba un poco el tema de la inclusión y la accesibilidad, una solución tecnológica que pueda adaptarse a diferentes lenguas, a los diferentes contextos culturales que tenemos en nuestro país, con los diferentes niveles educativos, seguramente va a tener que desarrollarse mediante diferentes mecanismos de proyectos, ¿no? Entonces, digamos, en esencia, creo que todas estas herramientas van a permitir que la tecnología actúe no solamente como una herramienta de atención, sino también como un mecanismo estructural de prevención y equidad, ¿no? Que creo que es un problema crítico ahí, que nos permita reducir todas estas brechas tecnológicas sociales, garantizando el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Garantizando un mejor bienestar en nuestra sociedad peruana. Muchas gracias al profesor Gustavo Pérez Zúñiga. Antes de pasar a la última pregunta de este espacio, una pequeña síntesis un poco de las intervenciones de este segundo bloque. Hablamos también, por ejemplo, de la potencialidad de la tecnología y la manera en que puede ser usada para la protección de las personas, ¿no? Y así como prevenir el mal uso, por ejemplo, en situaciones de ciberviolencia. Eso requiere un abordaje más ético del uso de tecnologías como la inteligencia artificial y la lamentable propagación de contenido estereotípico a nivel de género que estamos viendo últimamente. También centrarnos en que no tenemos condiciones todavía para que las escuelas puedan usar la tecnología y la virtualidad de manera adecuada, pero también este es un espacio de oportunidad para la pedagogía en temas de salud mental y relacionamiento saludable, usando estas plataformas digitales a las que ya podemos tener acceso, ¿no? Y la tecnología también como un espacio para la participación política de adolescentes en temas de sus propios derechos y con aquello con lo que sueñan. También la importancia de generar mecanismos para cerrar brechas, ¿no? Usando tecnologías para procesos de monitoreo, ayuda inmediata, acceso a recursos, mecanismos de detección y alerta temprana, la potencialidad del análisis de datos y la inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo, para la detección de problemáticas e intervención inmediata, la necesidad de aprender de experiencias de otros contextos, ¿no? Por ejemplo, desde la robótica social y la experiencia con el robot Cali. También la potencialidad del uso de chatbots, ¿no? Para generar un apoyo sostenido, pero que también sea culturalmente pertinente, que luego pueda ser evidentemente derivado a especialistas que puedan atender de manera específica, ¿no? O la generación de recursos interactivos, simuladores, plataformas educativas, entre otros, para promover igualdad de género, gestión emocional desde edades tempranas, y nuevamente la educación digital y también la infraestructura digital y que podamos también promover la conexión de estas bases de datos nacionales que nos permitan ser más efectivos en nuestras intervenciones. Pasaré a la tercera pregunta de este bloque, la cual justamente lleva como planteamiento, ¿cuáles son los principales obstáculos para garantizar el bienestar integral en el Perú y cómo superarlos desde la academia?
Pasamos ahora nuevamente a la intervención de la profesora Marcela Guaita. Gracias. A ver, algunos obstáculos en general ya se han mencionado, ¿no? Desde la exposición. Esta desigualdad estructural que vemos en nuestro país, en donde hay brechas territoriales, hay brechas de género, hay brechas por cuestiones étnicas que implica que el Estado trabaje. Y ahí yo quiero también mencionar que es muy importante tener esta mirada de que la salud tiene que ver con la prevención de estos riesgos y enfermedades y no solamente con la atención. Entonces, la posibilidad de hacer buenos diagnósticos permite hacer prospectiva también se ha mencionado la dificultad que se tiene en la fragmentación institucional, en la falta de correlación de bases de datos que se tienen. Entonces, ahí yo pienso que hay una enorme oportunidad en la academia para contribuir con esa evidencia y para que se trabaje desde una salud preventiva y no solamente de una salud cuando ya hay un problema, cuando ya ha sido mediado por algún riesgo o por alguna enfermedad. Ahora, un tercer tema que también se ha salido es la salud mental y la cultura del cuidado, ¿no? Y ahí yo quiero regresar a mi campo, que es la universidad. La universidad pues no puede ser solamente productividad o éxito académico, ¿no? Tiene que ver con el derecho al cuidado, al descanso y a una vida libre de violencia. En ese sentido, se puede aportar desde la formación, desde la investigación y desde la gestión académica, porque no podemos hablar solamente que formamos en valores y prevenimos la violencia en un discurso. Tenemos que formar a nuestros docentes, tenemos que hacer que este enfoque de género ayude a comprender estos retos diferenciados que vivimos en nuestro país, hombres y mujeres, y la investigación nos permite tener evidencia. La evidencia es muy importante. Nosotros, por ejemplo, desde hace ya varios años tenemos diagnósticos sobre la situación de hostigamiento sexual y violencias de género dentro de nuestros estudiantes universitarios. Y a veces eso lleva a críticas porque dice la Universidad Católica presenta esta temática. No, nosotros la medimos, es diferente. Otras universidades no analizan el fenómeno y por lo tanto no conocen qué es lo que está pasando. A partir del conocimiento se puede intervenir de una mejor manera y nosotros lo poquito que podemos ir avanzando siempre está a disposición de otras universidades para que puedan transitar el mismo camino y ojalá mejorarlo, pero acá tenemos que avanzar juntos. La Universidad Católica pertenece a una serie de redes de universidades y la problemática de violencia está presente en todas ellas. Hay esfuerzos desde la universidad con algunas otras, pero siempre tenemos la disposición de trabajar y últimamente estamos apostando por el Observatorio de Género en Educación Superior para mirar cómo vamos participando en esta construcción de la igualdad en el país en educación superior. Pero es muy importante el compromiso desde la gestión. Tenemos que formar a nuestros estudiantes, reforzar las respuestas desde nuestros docentes, pero también tenemos que ser coherentes cuando damos directrices, damos lineamientos para que esto se cumpla y tener entonces un impacto real en el cuidado y el bienestar. Muchas gracias a la profesora Marcela Guaita. Pasamos a la intervención de la profesora María Angélica Piz. Muchas gracias. Nuevamente quisiera centrar mi respuesta en los obstáculos que existen para las adolescencias para garantizar su bienestar, centrarme en esa población que además complementa lo que Marcela acaba de decir más del contexto de educación superior. En nuestro estudio, nosotros hemos identificado que el bienestar adolescente, les comentaba, se sostiene básicamente
en todo el mundo de relacionamiento y hay digamos, un privilegiar, lo cual contradice además estas eh, sentidos comunes que se han planteado y posicionado, que les decía al inicio, esta idea de que las adolescencias priorizan en su preferencia en los pares. Por el contrario, nosotros hemos encontrado que para ellos y ellas no hay bienestar posible sin cuidadores y cuidadoras cercanos, digamos, presentes. Y un segundo aspecto que aparece clave es el poder contar con un proyecto de vida que les permita sacar a la familia adelante. Eh, Ambas afectaciones constituyen, digamos, obstáculos complejos y hemos encontrado problemáticas difíciles en ambos aspectos. De un lado tenemos familias muy ocupadas, tenemos cuidadores que no son reportados por las y los adolescentes como no queriendo pasar tiempo con ellos. Al contrario, se reporta que disfrutan el tiempo juntos, que gustan de poder hacer cosas en común, pero que no logran tener ese tiempo que quisieran. En promedio, nuestro estudio cualitativo nos arrojó que pasaban 1 hora y media al día con cuidadores, esto con la televisión prendida, con hermanos menores, en medio de otras actividades, con una comunicación muy directiva, muy de saca al perro, de que tu hermano haga la tarea, y donde eventualmente habían conversaciones más profundas, pero no era lo cotidiano. Y esto se vuelve una suerte de lamento permanente, ¿no? Nosotros hemos llamado a ese estilo de crianza un estilo de crianza precarizada porque se camina hacia un estilo más cercano que se precariza en tanto no existen condiciones para poder ejercer la crianza que esos cuidadores quisieran ejercer y que esos adolescentes quisieran recibir. Y por otro lado tenemos un aspecto muy complejo con el proyecto de vida, porque hemos identificado que la mayoría egresan de la secundaria con la meta de ir a la universidad, lo cual he encontrado otros estudios como Niños del Milenio también, y sin embargo es una respuesta casi automatizada por asistir a la universidad que no se encuentra transformada propiamente en un proyecto. Es ni siquiera identificada como en una carrera, pero mucho menos planificada como una meta. No hay un acompañamiento real por parte de las escuelas públicas a los proyectos de vida, y se entremezcla con una categoría compleja que estamos en el proceso de analizar a partir de nuestro último estudio que hemos denominado endeudamiento, que es esta deuda que las y los adolescentes sienten que tienen que pagar a sus cuidadores por tener el privilegio de terminar la secundaria. Entonces, se construye la idea de que luego ellos, de terminar de estudiar, tienen que sacar a la familia adelante, y esto curiosamente va asociado a bienestar en los últimos estudios cuantitativos que hemos hecho, posiblemente porque implica esta dimensión del bienestar que implica un proyecto articulador y organizado, pero sin duda es sobrecarga sobre ellos y ellas. Entonces, sí creemos que la academia tiene un rol fundamental aquí. La academia requiere ser voz de las adolescencias peruanas, antes que replicar ideas distorsionadas sobre ellos y ellas, o ideas que se trasladan de otros contextos que no necesariamente dar cuenta de ellos y ellas. Necesitamos ser voz de las necesidades que ellos tienen y que afectan su bienestar, que son múltiples, y necesitamos trabajar incidiendo en política pública. Por eso estamos muy esperanzados desde el trabajo que se viene haciendo en el BRI de identificar el impacto social que tiene la investigación, porque sí creemos que hay una responsabilidad académica, pero también ética, de que exista más incidencia respecto a lo que hacemos en la transformación social. Gracias. Muchas gracias a la profesora María Angélica Piz. Pasamos a la intervención del profesor Gustavo Pérez. Sí, gracias. Bueno, coincido plenamente también con las intervenciones anteriores. De inicio, considero que en nuestro país hay grandes obstáculos estructurales, institucionales, culturales, tecnológicos. Como ya se mencionó, existe una profunda desigualdad territorial, socioeconómica, que limita un acceso equitativo a servicios básicos
en temas de salud, educación, conectividad y, por supuesto también temas laborales, ¿no? Estas brechas que son, digamos, más notorias en el campo rural, en la sierra, en la Amazonía, en la selva, también se dan, por supuesto, también en las zonas urbanas y que junto con la falta de infraestructura, particularmente, digamos, en lo que estamos hablando de infraestructura digital, dificultan la llegada de programas y políticas públicas a estas poblaciones, ¿no? Las poblaciones más vulnerables. Como también mencioné antes, es importante resaltar este tema de la fragmentación institucional y la débil articulación que existe entre los sectores, entre los diferentes sectores que deberían resolver estas problemáticas, ¿no? Muchas veces se duplican esfuerzos innecesariamente eh, y por tanto las políticas de bienestar, digamos, no están claras y no se tiene un camino bien definido para resolverlas. Entonces, la tecnología no es suficiente y no se está aplicando de manera adecuada para que esto se pueda plasmar. También considero que hay un problema de carencia de capital humano que esté capacitado en trabajar estas problemáticas de manera interdisciplinaria, ¿no? Esto es complicado porque restringe la capacidad de los problemas de manera estructural, ¿no? Esos problemas sociales, sanitarios, incluso ambientales, de manera sistémica. Creo que hay otro obstáculo también en la escasa cultura de investigación aplicada y de transferencia tecnológica hacia los entornos sociales y productivos, ¿no? Complementando un poco con las intervenciones anteriores, en las universidades, además de la formación, considero que muchas veces se prioriza mucho más solamente la publicación académica, sin llegar a dar un apoyo suficiente a la creación de soluciones tangibles y sostenidas en el sector social. Sin embargo, es importante mencionar que en esa línea creo que la PUC está dando saltos importantes con miras a dar mucho más soporte a la investigación, a la innovación en temáticas sociales, que claro, por supuesto, hay seguramente muchos temas y retos por delante, pero existen mecanismos muy interesantes que se están desarrollando, ¿no? Uno de esos es el tema de los proyectos RSU, de Red Social Universitaria. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar en dos de esos proyectos y veo cómo, digamos, el enfoque que se da para buscar soluciones desde la investigación, desde la innovación, son bastante interesantes. Eso se debería seguir promoviendo más y democratizar hacia las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestra sociedad. Creo que la academia debe proponer superar todos estos obstáculos mediante justamente la interdisciplinariedad, mediante las redes de universidades, mediante una investigación que esté orientada a una acción, a un fortalecimiento y vinculación del Estado, de las diferentes empresas y por supuesto de la sociedad civil. Se deberían fomentar programas de formación que integren ingeniería, salud, ciencias sociales, derecho, por supuesto, que le den un mayor énfasis a temas éticos, a temas de innovación social, que sean sostenibles, ¿no? Tuve la oportunidad de ver estos laboratorios de innovación aplicada al sector social. Creo que ese es un caso muy interesante que todavía no se está viendo acá, que por ejemplo tengan la capacidad de desarrollar el acceso a tecnologías de manera más accesible. Un mecanismo puede ser a lo mejor a través de los proyectos RCU-PUC, pero podrían haber seguramente algunas otras iniciativas, ¿no? Em, Creo que la academia debe asumir un rol realmente proactivo en este proceso de democratización del conocimiento y por supuesto en la formación de profesionales que estén comprometidos con un desarrollo sostenible, con un bienestar que sea colectivo, digamos, a nuestro país, ¿no? Porque solo de esta forma se va a poder avanzar hacia un modelo de bienestar que sea más integral, que vaya, digamos, cerrando esta brecha tan amplia de desigualdad que tenemos en nuestra sociedad, combinando los diferentes elementos que se han hablado, combinando las diferentes disciplinas, ¿no? Ciencias, tecnologías y sensibilidad en general social. Muchas gracias al profesor Gustavo Pérez Zúñiga. Antes de pasar a un último espacio para las reflexiones finales y comentarios de cierre por parte de nuestros y nuestras panelistas, solo una pequeña síntesis, este tercer bloque de preguntas.
planteando, por ejemplo, la necesidad de visibilizar la desigualdad estructural que impide que el Estado trabaje de manera adecuada y que nos permita centrarnos, además de la atención, en la prevención, ¿no? La importancia de la formación docente para prevenir y generar espacios seguros en las aulas, además de generar evidencia que pueda ser compartida de manera más abierta, y la importancia de contar con el compromiso institucional para fortalecer estrategias de trabajo desde la academia. También la importancia de generar espacios para repensar estos sentidos comunes que se pueda tener sobre las adolescencias, muchos de ellos lamentablemente representaciones sociales negativas sobre ellos y ellas, ¿no? La importancia de pensar el proyecto de vida para a las adolescencias requiere también considerar qué apoyos y qué retos también enfrentan las y los adolescentes para cumplir con esto que desean hacer hacia su futuro. La importancia también de centrarnos en el tiempo de calidad, no de cantidad, para el acompañamiento a las y los adolescentes en sus diferentes entornos, pensando en este caso en las familias, pero también en los espacios educativos. La importancia de promover una cultura de la investigación y de transferencia tecnológica que vaya más allá de la academia, aprovechando así las redes interuniversitarias que permitan democratizar el conocimiento, y también para promover programas formativos que sean más integrales, que integren diferentes disciplinas, que se centren, por ejemplo, en lo ético y la innovación social como una potencial ruta, ¿no? Así también la RSU puede ser también una vía para poder contribuir en esa línea. Antes de cerrar, nada más hay un último bloque que quisiera también brindarle a las y los expositores o panelistas ahora. Sería un bloque de cierre y de reflexiones finales. Para eso tendríamos intervenciones de 3 minutos y de repente justamente partiendo de esta última intervención que el profesor Gustavo Pérez Zúñiga centró en términos de cómo de repente la academia puede acercarse cada vez más y salir un poco del espacio académico para poder generar mayor impacto social de nuestras intervenciones, de nuestras investigaciones, creaciones e intervenciones, para justamente ir en esta línea de democratizar el conocimiento y generar intervenciones más pertinentes. Si les parece, entonces yo quería plantearles espacio también a nuestros 3 panelistas. Para esto tendrían 3 minutos para hacer estos comentarios de cierre finales también al espacio. Empezaremos entonces con la profesora Marcela White. Gracias. Bueno, la academia, como había mencionado, tiene una gran oportunidad porque puede generar evidencia, ¿no? Cada una de nuestras universidades parte de un entorno y ahí podemos aportar muchísimo. Lo otro también que me parece importante mencionar es que las políticas públicas normalmente están dirigidas hacia problemas que viven las personas, nuestros ciudadanas y nuestros ciudadanas, pero estos problemas que viven muchas veces son vulneración de derechos. Entonces, como universidad, el enfoque desde los derechos es sumamente importante, porque no solamente estamos hablando de problemas, sino de derechos que tienen las personas. Y cómo no, una formación integral que buscan brindar las universidades tiene que partir de la investigación, pero también de la formación en valores, en derechos humanos, la perspectiva de género y la lucha contra la violencia. Es eso, es respetar los derechos de las personas y brindar herramientas desde la gestión de las universidades para que estos derechos se cumplan. No solamente de nuestros estudiantes, sino también para que estos estudiantes, estas estudiantes, cuando sean profesionales, puedan llevar este respeto de derechos hacia las políticas públicas. Muchas gracias, profesora Marcela Guaita. Pasamos a la profesora María Angélica Piz. Muchas gracias. Sí, en la misma línea de Marcela, creo que siempre pensamos en primera instancia en la academia como generadora de evidencia. Creo que ese rol es sumamente valioso porque permite tomar decisiones sostenidas en evidencia. Sin embargo, lo complejo es que en nuestro país estamos en un momento, sobre todo si pensamos en derechos sexuales y reproductivos, donde hay mucha ideología atravesando el uso de esa evidencia. Y no necesariamente poniéndole en valor, dándole el lugar que se requiere para la toma de decisiones. Pienso en la eliminación de la educación sexual integral con enfoque de género en nuestro país, que es realmente un despropósito lo que ha ocurrido, ¿no? Que el Estado peruano sea demandado y pierda, es una vergüenza, es un esmerreír internacional, ¿no? Nada de esas decisiones ha sido tomado sobre la base de evidencia, pese a que hay evidencia científica acumulada del beneficio que supone
la educación sexual integral justamente para postergar el inicio sexual y el embarazo adolescente. Entonces, ante esa situación, yo creo que la academia necesita, además de generar evidencias con rigurosidad, asumir un compromiso por la incidencia. Me parece que mi papá siempre decía una frase que es que en política como en la física, todo espacio vacío se llena. Y me parece que a veces dejamos ese espacio a voces que no tienen la información que con tanto trabajo recogemos a decir algunas cosas que no se sostienen en ningún lugar. Y es otro rol, implica otro tipo de habilidades que no necesariamente los investigadores tenemos, que no necesariamente nos sentimos cómodos de tener, pero sí me parece importante asumir el compromiso por tenerla, sobre todo en temas tan delicados como el bienestar y la sexualidad o los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Dejar a influencers, sin tener ningún problema con los influencers, pero a un influencer sin formación que indique cómo prevenir el suicidio es un riesgo, ¿no? Lo mismo que dejar a grupos antiderechos que hablen acerca de la educación sexual integral. Necesitamos tener ahí una voz consciente, presente, que incida y que genere el cambio que necesitamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a la profesora María Angélica Piz y pasamos a la intervención final del profesor Gustavo Pérez Zúñiga. Sí. Bueno, un poco en resumen, yo creo que la interdisciplinariedad, tema de la discusión de hoy, permite entender la salud mental y los derechos sexuales y reproductivos como dimensiones interdependientes de un mismo sistema integral, un sistema humano que requiere respuestas integrales, ¿no? Que requiere la injerencia de todas estas disciplinas. Desde esta perspectiva, creo que la tecnología puede generar enfoques innovadores, sostenibles, que promuevan lo que buscamos todos, la inclusión, fortalecer este bienestar colectivo y contribuir a reducir las brechas de acceso y calidad a la información, a la educación en todo nuestro país, ¿no? En esa línea considero que la academia debe asumir un rol muy activo para superar estos obstáculos mediante claramente la formación de estudiantes, de docentes, la promoción sostenida de investigación, de innovación, la conformación y mejor manejo y uso de las redes universitarias, eh, con una investigación orientada a la acción y al fortalecimiento final de este vínculo tan complicado pero tan necesario de Estado, empresa y sociedad civil. Muchas gracias al profesor Gustavo Pérez Zúñiga también por la intervención final. Solo a nivel de cierre, con esto cerramos la primera mesa interdisciplinaria como parte del Encuentro de Innovación, Investigación y Creación 2025, Desafíos Globales y Soluciones Locales. Quiero agradecer también a la Dirección de Fomento a la Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica, a la profesora Magali Blas por la primera intervención, a la profesora Marcela White, a la profesora María Angélica Piz y al profesor Gustavo Pérez Zúñiga por este segundo bloque de participaciones también. Y quedarme finalmente con solo una reflexión, ¿no? Que la academia tiene una responsabilidad que justamente va más allá del espacio académico, que tiene que ver con cómo contribuir realmente para generar espacios de incidencia que a través de nuestro conocimiento, en diálogo con otros conocimientos, puedan generar realmente los cambios que necesitamos como país, y en este caso también centrándonos en las y los adolescentes que requieren urgentemente ser escuchados también. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches. A nombre del Vicerrectorado de Investigación, reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes del día de hoy, a los expositores, panelistas, moderador, e invitarlos el día de mañana a inscribirse y conectarse a la segunda mesa sobre sostenibilidad ambiental y territorial. Muchas gracias nuevamente, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos.